tu amor, cual ancla firme, una a ti mi corazón. ¿Se acuerdan? Yo soy testigo del poder. No hay manera que en mi mente esa canción no llegue con guacharaca y con caja. Eso para mí va pegado, ¿cierto que sí? Yo soy testigo del poder. Y es una realidad, mis hermanos. Somos testigos de lo que el Señor ha hecho en su poder. Y vamos hoy a aprender en la palabra del Señor a que somos llamados a hacerlo, pero también qué implica ese poder de Dios y cuándo en ocasiones el Señor con su poder y por su gracia permite incluso circunstancias adversas, pero también para la gloria de Él y para el beneficio nuestro, como cantamos ahorita. Así que vamos a orar. Pidámosle al Señor que nos ayude a través de su palabra. Señor, que el interés que hoy se despierte en nosotros, Señor, venga por conocerte a ti y no por buscar, Señor, descifrar algún código secreto, si es que hubiera, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a ver, Señor, a la luz de la realidad que nos expresa el texto y de las acciones que hacen aquellos que son tus siervos, para nosotros ser movidos también, Señor, a la obediencia. Obra, Señor, conforme a tu palabra, para que aquellos que están aquí, que no te conocen, sean movidos al arrepentimiento y crean, Señor, en tu gran obra de gracia para salvar a pecadores. Como un día nosotros estuvimos sentados en un lugar, en una audiencia como esta, y por tu gracia y misericordia respondimos, viendo en ti, Señor, el amor y la gracia que nos otorgas. Hoy te pido, mi Señor, que en medio del juicio, del sufrimiento que se muestra en este texto, también se pueda ver la gracia redentora que hay en ti, para que pecadores hoy puedan correr ante el juez y recibir de él el rescate que sus almas necesitan. Señor, ten misericordia hoy y obra en arrepentimiento y fe, Señor, aquellos que están lejos. Pero aquellos, Señor, que llamándose cristianos estamos aquí reunidos y no testificamos, estando aquí reunidos, Señor, diciendo con nuestras acciones quizás o con nuestros pensamientos que somos de Cristo, nuestras vidas a veces no testifican eso. Señor, desafía hoy a toda esta audiencia, incluyendo, Señor, a este predicador, para que podamos ser testigos fieles de tu glorioso evangelio. Úsanos con poder, Señor, para anunciar tu poder. Ayúdanos y úsanos para la gloria de tu santo nombre, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿ha perdido Dios acaso su poder? ¿Qué piensan ustedes acerca del poder de Dios? ¿Ha perdido capacidad, eficacia? ¿Ha perdido potencia? ¿O Él sigue siendo el Todopoderoso? Lo seguimos no solamente diciendo, sino que decimos, no, Él es el Todopoderoso. Porque si Dios sigue teniendo poder, entonces su iglesia debe testificar de tal poder que el Señor tiene. En esta semana, o más bien para ser precisos, en este mes, que se conoce como el mes de las madres, justamente en este mes, la batería del celular de mi mamá se dañó. O sea que eso fue un subliminal. ¿Quieren subliminal? Ni siquiera. Eso fue una acción directa del Señor para decirnos cuál era el regalo que tendríamos que pensar para darle. Ahora, hermanos, yo le pregunto, ¿qué es un celular sin batería? Yo le doy una posible respuesta de lo que es un celular sin batería. Es un pisapapeles caro. Es un pisapapeles costoso. Eso es un celular sin batería. ¿De qué sirve ese aparato si no tiene batería? No estoy hablando solamente cuando se descarga. Estoy hablando cuando un celular definitivamente su batería, cuando el celular parece que estuviera embarazado, que tiene panza, que la batería se infló y ya no sirve. ¿Qué es un celular de esa manera? Hermanos, en inglés la palabra para nosotros tener eso en cuenta de la batería, de lo que le da energía a un aparato, tiene que ver con una palabra que para nosotros en español es el poder, que es power, e indica realmente cuando un equipo necesita algo que lo potencie, que lo haga funcionar. Nosotros, mis hermanos, encontramos que para hacer nosotros las cosas también necesitamos de poder. Es esa capacidad para hacer una determinada tarea, ya sea que nosotros fuimos comisionados o se nos asignó que realizáramos. Necesitamos algún tipo de capacidad, un poder para realizarlo. El mundo ve que
ve a Dios como si Dios fuera un celular con la batería dañada, como si Dios no tuviera poder, como si Dios no tuviera capacidad. Y más bien alegan que lo que ha llegado es la era del hombre, la era donde es el poder del hombre el que tiene sentido, que es a través de lo que nosotros podamos hacer, con declaraciones del tipo: saca el tigre que hay en ti, el poder está en ti, las no sé cuántas leyes de tal poder, para que tú puedas influenciar, para que tú puedas hacer todo lo que quieras hacer. Hasta en las publicidades de muñequitas dicen eso: sé lo que quieras hacer. Para el mundo, Dios no tiene poder, o simplemente si lo tuvo un día, hoy su batería está dañada. El problema, mis hermanos, con esto es que tenemos que reconocer o recordar, si se quiere, que hay solamente dos opciones. O confiamos en que Dios tiene el poder y nos aferramos a Él, o simplemente creemos que el poder está en nosotros y entonces nos entregamos a Él. No hay medio camino, hay solamente dos opciones. Así que hay un solo poder que puede prevalecer al final: el poder de Dios o el poder de los hombres. Leamos en Apocalipsis capítulo 11, ¿qué se nos presenta acerca de esta situación, una situación que se acerca a esto? Vamos a leer solamente los versículos 1 hasta el inicio del versículo 3 del capítulo 11 de Apocalipsis. Apocalipsis 11, del 1 hasta la primera parte del versículo 3. Dice así la palabra del Señor: me fue dada una caña de medir, aquí está hablando el apóstol Juan, me fue dada una caña de medir, unos 3 metros, semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Otorgaré autoridad a mis 2 testigos. De repente ahí nos introduce la figura de unos 2 testigos en medio de esta visión o de este llamado que le están dando aquí al apóstol Juan. Hermanos, recordemos que la semana pasada nosotros vimos una visión donde se muestra a 2 mensajeros, uno celestial que es un ángel y a uno terrenal que es el apóstol Juan, de los cuales tiene él que tomar el mensaje que viene del ángel para él comunicarlo a las naciones. Es un mensaje que es dulce y amargo al mismo tiempo, dulce al recibirlo, amargo al digerirlo. Y tiene eso unas connotaciones que estuvimos viendo la semana anterior. En el día de hoy se nos presenta otra nueva figura, y es que él se le da una caña para medir las dimensiones del templo. Lo cual, mis hermanos, nos está mostrando que dentro de eso que él mide, dentro de las dimensiones que él, como si lo cercara, aparecen unos que se conocen como los adoradores. En ese lugar que Dios dice: hasta aquí pueden llegar, hasta aquí pueden medir, están los adoradores. Pero en el lugar donde no se hace el cerco, donde no se mide, que es fuera del templo, se encuentran aquellos que su intención es pisotear a la ciudad santa de Dios. Que entre otras cosas, la ciudad santa en Apocalipsis no es otro asunto, sino la esperanza que tienen estos de recibir del Señor la ciudad donde ellos puedan permanecer, que es simplemente una idea para que nos veamos como que vamos a estar en un lugar donde está la presencia del Señor. Estos pisotean eso, y esos van a estar excluidos de lo que el Señor dice, de los que están dentro de su templo, para que puedan ser adoradores. Pero entonces ahora se nos abre la figura de unos testigos. Estos 2 testigos van a aparecer allí, en medio de estas dimensiones que tienen que tomar entre la distinción de unos que son adoradores y otros que desprecian al Señor. Unos que lo adoran, otros que simplemente no lo hacen, por lo cual indica que adoran a algo diferente que no es el Señor. Y ahora van a aparecer 2 testigos para testificarles a aquellos que no adoran, para que se rindan ante Él. El Señor mismo es quien les va a otorgar autoridad. Y ahí se nos presenta un tiempo determinado para ello. Mis hermanos, estos testigos han de testificar que la autoridad que Dios les ha concedido. Con la autoridad que Dios les ha concedido, ellos han de testificar. Por eso, lo que yo quiero que veamos en este texto, que es el propósito de este sermón, es que los testigos profetizan hasta la muerte por el poder de Dios. Ellos testifican hasta la muerte por el poder con el que el Señor les ha dado, les ha comisionado para hacerlo. El poder del hombre se fundamenta en muchas fuentes. Poder gubernamental es un poder que nosotros vemos que tiene gran influencia, que tiene gran potencia.
Ese es el poder de los hombres. También vemos que el tener riquezas también convierte a una persona en sentir que tiene grande poder. Y así pudiéramos nosotros enumerar grandes cosas o muchas cosas en las cuales el hombre confía. Es el poder del hombre. Pero el poder de Dios es superior a ese poder. Y de ese poder es que van a testificar estos testigos aquí. Así que veamos en primer lugar a los testigos que profetizan con autoridad. Testigos que profetizan con autoridad. Lo veremos de los versículos 3 al versículo 6. Hermanos, yo voy a decir dos cosas que son muy obvias. Primera, para ser un testigo se debe realizar una acción. ¿Cuál es esa? Testificar. Suena obvio, pero es obvio. Ellos son unos profetas. Y como son profetas, ¿qué tienen que hacer? Profetizar. Suena lo obvio, está allí puesto en el texto. Estos testigos van a testificar, son como profetas, han de profetizar. Mis hermanos, así como el agua moja, que es una obviedad, los testigos de Jesús, ¿qué tienen que hacer? Testificar. Los siervos sirven, los hijos aman a su padre. Nosotros tenemos en la Escritura diversas cosas con las que se comparan para que tengamos el asunto no simplemente como un título. Yo soy testigo del poder de Dios. No, ¿cómo eso lo conocen otros? ¿Cómo los demás ven el poder de Dios en acción en tu vida? Y yo sé que cuando se cantaba esa canción, o cuando usted piensa en poder, usted se imagina como en una caricatura, como una persona que le sale un aire hacia alrededor y va a hacer poder para lanzar cosas. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad para ejecutar lo que el Señor pone sobre nosotros en su autoridad. Recuerden cuando Él le dice al Señor que cuando reciban al Espíritu Santo, que es el poder que necesita para testificar la iglesia, le dice: y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Testigos de qué? De lo que el Señor nos ha enseñado. No solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras propias vidas. De modo que testificar del Señor implica que nosotros decimos: el poder de Dios es tan increíble que toma a este terrible pecador y lo está transformando a través de su poder. Y de eso otros testificarán a través de las buenas obras que vean en nosotros. Así que con eso en mente, mis hermanos, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿ha dejado Dios de ser poderoso? ¿Ha dejado Dios de tener poder? La respuesta es nunca. No solo es que hoy no ha dejado de ser poderoso, sino que nunca dejará de hacerlo. Y acerca de eso, estos testigos van a testificar. Miren lo que nos dicen los versículos 3 al 6. Otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Entonces nosotros decimos: ese poder aguanta. ¿Por qué? Porque cualquiera que me quiera hacer daño, fuego sobre él. Y si viene otro, ¡brum!, se abre el cielo, se abre un charco ahí y se lo traga el agua. Hermanos, no es un sentido literal Apocalipsis, es un sentido simbólico. Está representándonos algo que nos dice esa persona. En primer lugar, se les da autoridad para que profeticen, para que comuniquen de manera fiel la palabra del Señor, o para que testifiquen de manera fiel acerca del Señor. Son dos testigos, lo cual, entre otras cosas, era lo mínimo que se necesitaba para que el testimonio fuera legítimo, el de alguien. De modo que nos está presentando aquí que lo mínimo que se necesita para que lo que se diga es verdad, se nos está indicando aquí. A través de 2 o 3 testigos, cualquier acusación era que era recibida bien. Y aquí se nos está diciendo: lo que estos van a decir viene de mí y es fiel y es cierto, para que los que escuchen sepan lo que viene de parte de Dios es una gran verdad. Nos dice que hay un tiempo donde ellos van a estar profetizando, que son 1260 días. En otras referencias se nos dice 4 meses. En otras referencias se nos habla de 3 días y medio. También dicen salude, que puede ser también la misma referencia. 3 años y medio también es la otra referencia. Ahora, lo que nos está indicando ese tiempo es que es medido por el Señor, que es establecido por el Señor,
que tiene un inicio y tiene un final determinado por Dios, porque no fue una idea que viene del invento de Juan, sino que del cielo se le está indicando precisamente esto. Durante el tiempo en el que ellos profetizan, se nos dice que son protegidos por el Señor, que quien quiera hacerles daño a estos testigos, el Señor es quien está sosteniéndolos para que no les ocurra nada y les da ciertas capacidades para que lo hagan. Ahora, cuando leemos esto, lo que se despierta en nosotros es, ¿quiénes son esos dos testigos? ¿Quiénes son esas dos personas? Mano, por lo menos hay siete consideraciones de quiénes podrían ser esos dos personajes. Y además de por lo menos 7 quienes puedan ser, también luego está en qué momento del tiempo ubicamos a estos dos testigos, que ese es otro desafío. También hay otras tantas posiciones donde están. Ahora, por lo que el texto dice, una de las más razonables, si se quiere, de las identidades, de identificar a las personas, puede ser que se trate de Moisés y de Elías, o por lo menos representaciones de él. ¿En qué sentido? Bueno, Moisés es uno que convierte el agua en sangre, es uno que no murió al igual que Elías, o por lo menos sí muere, pero no se encuentra su sepultura. Y de Elías también pasa que se lo lleva un carro de fuego. Entonces está la alusión de decir, mira, esos dos que no conocemos qué pasó con ellos, luego aparecen acá. El Señor los reserva porque luego ellos dos le aparecen a Cristo. Y allí podemos hacer un hilo entre Moisés y Elías, pero en la transfiguración con Jesús, que le muestran un acercamiento a la gloria divina, y luego presentarlos acá como los dos testigos. Luego, si los ubicamos que sean ellos, vamos a tener otro inconveniente. ¿En qué momento del tiempo ellos van a hacer este testimonio? Y el punto principal, yo no creo que sea ese en el que tenemos que pensar. Porque hagámonos de cuenta por un momento. Pongámonos que se trata de estos dos personajes, de estos dos individuos. Y que por el tiempo que el Señor determine, sean dentro de 1000 años, aparece en la figura de ellos dos. ¿Qué hace su iglesia mientras eso aparece? ¿Qué tiene que hacer su iglesia? ¿A qué se nos llamó y se nos comisionó? Testificar. Al fin y al cabo, mis hermanos, no podremos nosotros simplemente dedicarnos a buscar en Apocalipsis un tema de posturas y tomar una posición y decir, yo creo que Moisés y Elías, por lo que allí nos dice, porque se nos dice que sale fuego, y se nos dice también que harán que no llueva durante unos días, lo cual vemos que Elías fue el que lo hizo. Elías oró en un momento y hubo sequía. Después Elías vuelve a orar y vuelve a llover. Entonces podemos decir, se trata de estos dos personajes. Pero mis hermanos, dejaríamos de perder de vista el hecho de que el Dios del cielo, con su autoridad, comisiona a unos para que sean sus testigos y Él se encarga de protegerlos. No importa al final la identidad de estos dos testigos, no importa el tiempo en el que tengan que testificar, tenemos que saber que a los que el Señor usa les da autoridad y los sostiene para que hagan la labor. Lo cual vemos nosotros que como iglesia también tenemos esa misma labor que hacer. El asunto del pasaje no es que descubramos quiénes son estos testigos, sino que nos fijemos en la labor que ellos hacen. Deben ser fieles para comunicar acerca del poder de Dios en el poder de Dios. Ellos han de comunicar, aquí está el Señor que es poderoso y miren, me da el poder para yo poder realizar esa labor. Los testigos profetizan el poder del Señor a través de un testimonio fiel, a través de incluso acciones que hacen, que nos dice el texto, cuando algunos quieren venir en su contra. Si tomamos el ejemplo del profeta Elías, recordarán que habían un montón de sacerdotes del dios pagano Baal, y él se enfrenta a todos ellos juntos, y comisionado por el Señor terminan quemado toda esa gente en un solo momento. Él testifica fielmente del Señor. También encontramos que hay una parte como de sarcasmo allí, ¿no? Como irónica, ¿no? Cuando él dice, su Dios no los escucha, está sordo. Y todos allá haciendo bulla y un escándalo, hasta que luego viene él, clama al Señor del cielo, échenle agua a eso. No, pero y el fuego, échenle agua. Ya le echaron agua, ahora vuelvan a echar más agua. Y luego el Señor viene y desciende un fuego del cielo, escuchando la oración de Elías, y se consume no solamente eso, sino que luego viene, dice a todos, ahora estos que son los falsos, erradiquémoslos de aquí. Y hay un juicio contra esos sacerdotes paganos. Hermanos, estos testigos aquí han de testificar fielmente, pero en lugar de ellos hacerle daño a los demás, son contra ellos que quieren hacerle daño. Y sin embargo, si alguien quisiera hacerle daño, el Señor se encarga de darles el poder para protegerlo. Y nosotros tenemos que confiar en el mismo Dios poderoso, que si hemos de testificar, a veces pensamos más en el peligro que en el poder que tenemos de Dios para testificar fielmente.
Siempre decimos, pero es que fulano es duro. ¿Y el poder de Dios dónde queda? ¿El poder de Dios dónde está? Aquí nos están mostrando unos testigos que se enfrentan a una población que quiere con todas sus fuerzas hacerle daño, pero el Señor se encarga de que testifiquen fielmente de Él. Deberíamos pensar más bien salir desde el punto de vista, pero es que este rey es el poderoso. Y como Él nos comisiona dándonos autoridad, nosotros podíamos ser sus testigos. Porque yo les pregunto, mis hermanos, ¿acaso hay algo más poderoso que nuestro Dios? ¿Acaso hay algo más poderoso para que entonces testifiquemos de ello? No lo hay. No lo hay. Aun si estos testigos, mis hermanos, son literalmente dos profetas en el futuro, tú y yo hoy tenemos el llamado a testificar de Él. A testificar hoy acerca de Él. Mis hermanos, el Señor nos ha dejado como si fuéramos un celular con carga para que nosotros comuniquemos. Hermanos, el celular, ese invento que tanto nos puede llevar a perder el tiempo, usándolo también como ilustración, su función principal es comunicarse con otros. Y lo que menos nosotros hacemos con el celular es comunicarnos con otros. Es lo que menos hacemos. Lo utilizamos para muchas otras cosas. Hermanos, nosotros tenemos que saber que Dios nos ha dejado a nosotros y nos ha dado la autoridad, su poder, para que nosotros podamos comunicar su mensaje, para que podamos ser sus testigos. Para que nosotros en medio de lo que el hombre dice, aquí está el poder de nosotros los seres humanos, mira lo que nosotros hemos conseguido, nosotros podamos proclamar que más poderoso es nuestro Dios, que más grande es nuestro Dios. En estos últimos años hemos visto una avalancha de un invento que cada día ocupa más lugar en nuestra sociedad, que son la inteligencia artificial, con todas sus particularidades. La inteligencia artificial es quizás el invento hoy por hoy más poderoso que ha desarrollado el hombre, y con toda la posibilidad que tiene para crear grandes cosas a través de ella. Ahora, yo les pregunto, ¿Dios sigue siendo o no más poderoso que incluso la inteligencia artificial? Usted va a decir, por supuesto que sí. Ok. Entonces, seamos testigos. Testifiquemos entonces, mis hermanos. Los testigos como estos no dejan de cumplir su labor profética, aun si ésta les termina costando la vida. Y es lo que vemos en los versículos del 7 al 10, que es nuestro segundo encabezado. Testigos comprometidos hasta la muerte. Ahorita hice la pregunta si el poder de Dios había acabado, pero ahora les hago la pregunta, ¿acaso el poder de nuestro Dios es limitado? ¿Hasta dónde llega el alcance del poder de Dios? Porque una cosa es que podamos decir, tenemos esta subestación eléctrica que tiene la capacidad para alimentar a 15 barrios de Sincelejo. ¡Oh, qué bueno! Sí, pero los cables nada más llegan a este primer barrio y ya. Entonces, por más que tenga el poder, tal vez podemos decir, pero no tiene el alcance para suministrar energía a todos los demás. La pregunta es, ¿será que Dios tiene también lo mismo? El poder de Dios no solamente es todopoderoso, sino que Dios nada más alcanza su poder hasta aquí. O en cambio su poder es sobre todo el cosmos. Hermanos, el poder de Dios no está limitado. Es un poder ilimitado. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué estos que tienen el poder de Dios aquí, estos dos testigos que se les ha dado la capacidad de protección, por qué vamos a encontrar ahora en el texto que terminan siendo vencidos? ¿Por qué si Dios les ha dado la promesa de sostenerlo, por qué de repente ahora son vencidos? ¿Qué diremos de nuestro Dios? ¿Qué diremos del poder de nuestro Dios? Cuando esto lo ven los demás, se convertirá en burla. Será una señal para ellos de que ha sido derrotado Dios. Miren los versículos 7 al 10 lo que nos dice. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos
y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Wow. Hombres que son llamados, les da autoridad para que testifiquen, están comprometidos con su labor. Nos dice el versículo inicial que estas personas, cuando hayan terminado de dar su testimonio, es decir, estuvieron testificando hasta terminar. Pero una vez que ha acabado ese tiempo que Dios le determinó, que ha dicho el texto, de repente nos dice que la bestia, el enemigo, sale del abismo y viene contra todo su furor a pelear contra estos. Y no solamente que pelea, sino que son derrotados por él. Y al ser derrotados, son exhibidos como un trofeo en la gran ciudad, que aquí se nos dice que simbólicamente es Sodoma y Egipto. Dos ciudades que tienen un significado si usted ha leído el Antiguo Testamento, se ha leído Génesis, Éxodo, todos estos libros de los primeros 5 libros de la Biblia, va a encontrar de que las dos ciudades son, o estas dos naciones, en ese momento una ciudad, luego una nación, si se quiere, estos dos lugares siempre representaron enemigos del Señor, pero que estaban conectados con la idolatría y con el querer subyugar al pueblo del Señor. Y se nos dice que ahí nuestro Señor fue muerto, lo cual nos muestra más bien la condición de pecado y de maldad en la que se encuentra el mundo en el que nos encontramos. Y en ese mundo, en esa condición de pecado y de maldad y de aborrecimiento del Señor, la gente celebra la victoria de la bestia. ¿O no lo está viendo usted, que no solamente es que mataron a los otros y están como trofeos, sino que en parte están diciendo, ¡lo venció! ¡El ángel de luz! Y es como si estuvieran ahí celebrando, ¡wow, qué alegría! Y de repente utilizan el mensaje para chatearse tal vez y decirte, ¡los vencieron! Nos lo quitamos de encima. Porque en una versión nos dice que eso que los atormentaban, dicen en una versión de la Escritura, le hacían la vida difícil. O sea, sentían ellos la incomodidad con el testimonio que ellos decían, con lo que representaban, con lo que comunicaban, se sentían incómodos. Y cuando de repente esta bestia los destruye, ellos dicen, bien, qué bueno. Y mostremos allí como un trofeo de que no sirve para nada. Mira, ve, se han quedado sin poder. La batería se les descargó. Hermanos, los testigos hacen una labor comprometida de testificar del Señor, aun cuando el enemigo les haga frente y los termine matando. Ellos se mantienen firmes por el poder de Dios. Pero para los demás a su alrededor, ellos representaban algo que les fastidiaba. Y cuando el enemigo se los quita de encima, se sienten felices, se sienten gozosos. Ser un testigo del poder de Dios es estar dispuesto a padecer por causa del testimonio fiel de Cristo. Se trata de un compromiso hasta la muerte. Algo que ya hemos visto cuando a una de las 7 iglesias se les dice, tú sé fiel hasta la muerte. Y recuerden que ese llamado es a una iglesia que estaba haciendo cosas bien. Es el llamado que tenemos que tener nosotros como iglesia, ser fiel hasta la muerte. De hecho, dentro de algunas de las posiciones que se habla de los testigos, no se habla de que sea Moisés y Elías, sino que se dice que probablemente sea la iglesia a la que está aquí representando estos dos testigos. Hay unos que directamente lo dicen así. Independientemente de eso, lo que vemos sí es una enseñanza para nosotros de indicarnos como testigos, debemos profetizar incluso hasta la muerte del poder de nuestro Dios, del poder redentor de nuestro Dios, del poder transformador de nuestro Señor. Hermanos, la gente suele pensar de que nosotros somos del Señor si nos está yendo bien. Pero la gente debería su pensamiento ser desafiado cuando vean que a ti te está yendo bien en tu crecimiento espiritual, en tu vida interna, cómo está siendo transformada. Pero si nos ven siendo igual que los demás, alguno diría, pero ¿qué clase de poder es el que opera en la vida de este? Se preocupa por lo mismo, persigue lo mismo, se angustia con las mismas cosas. No estoy diciendo que no nos debemos angustiar, sino donde buscamos también la fuente de poder en medio de la angustia. Oye, cuando el fulano está sin plata, es el mismo amargado que el tío Pepe, que no es cristiano nada. Y entonces, ¿dónde está la fuente de nuestro poder? Aunque digamos que Dios sigue siendo todopoderoso, en nuestra acción práctica podemos estar diciendo, yo no creo ni me sostengo en ese poder. Por eso las preguntas las he hecho de esa forma, para que nosotros nos examinemos
Nuestro testimonio ha de ser del poder de Dios en el poder de Dios también. No debe ser el temor entonces el que nos limite para no enfrentar esta aparente guerra. Hermanos, esto suena a algo cósmico poderoso, como si en un momento estos testigos están allí, como siendo, no sé, los chicos seguramente se lo imaginarán mejor, como si fueran dos superhéroes peleando y enfrentándose y siendo testigos, y de repente aparece un gran monstruo que sale de las profundidades y empiezan estos a pelearse con él y los terminan matando a los héroes. Hermanos, la Escritura nos dice que desde el principio, desde el momento en que cayó, el ángel de luz tiene una misión y es engañar a la raza humana para someterlo a su señorío y que no busque al Señor. Cuando el Señor crea a Adán y Eva, ¿qué encontramos que hace la serpiente? ¿Qué le dice? Serás como Dios. ¿Qué le está diciendo? Tu fuente de poder no es que venga de Dios. Tú tienes la capacidad en ti. Si comes de ese fruto, serás como Dios. Ahora el poder estará en ti y no en Dios. Y eso es seductor. Porque nosotros en el fondo quisiéramos eso. No someternos al Señor ni a nada de Él, sino que nosotros pudiéramos hacer las cosas bajo nuestro propio pensamiento como nosotros queramos. Entonces decimos, yo no quiero estar en guerra porque si no, esta guerra se ve difícil. Hermanos, ya estamos en guerra. No sé si usted lo sabía, pero ya estamos en guerra. La Escritura nos dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que nos está indicando, nosotros estamos del lado del Señor, Él es el vencedor, pero ahora nosotros no éramos, ahora que somos de Cristo, somos sus enemigos. Anteriormente no, porque estamos de su bando, si se quiere poner de esa manera en un asunto, en un lenguaje de guerra. Pero nosotros, sabiendo que estamos en esta guerra, hemos de ser persuadidos hoy a testificar de esto aún contra todo pronóstico. Aún, mis hermanos, si estos testigos literalmente somos nosotros la iglesia y que estamos enfrentando al enemigo con la bestialidad con la que se presenta en nuestro texto, tenemos que permanecer fieles y firmes para decir contra todo pronóstico, aún sabiendo que vamos a morir, tenemos que saber que nuestro Señor lo vale y testificar de Él es hasta el final. Hermanos, siguiendo la ilustración del celular, ahora mismo a nuestros testigos se les apaga la pila, se les acaba la batería, quedan sin la capacidad de testificar porque mueren. El enemigo entonces al vencerlo los exhibe como unos testigos derrotados, como mostrando no sirve para nada quien tú has seguido porque mira cómo te dejó, y todos los demás se burlan. Pero nuestro Dios no se queda de brazos cruzados, porque Él es el rey, como cantamos ahorita, es rey. Y si ruge el mar, y si sale la bestia, Él es más poderoso, Él es más glorioso. Y aquí aparece, es el poderoso que ama a los suyos y los sostiene aún después de la misma muerte. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, testigos que vencen por su poder. Versículos 11 al 14. Mis hermanos, hemos preguntado si el Señor sigue siendo poderoso. Hemos preguntado si el poder del Señor tiene límites. Y cuando vemos que el enemigo puede tocar el cuerpo de estos testigos, nosotros vemos que el Todopoderoso sostiene sus almas por la eternidad. Y entonces, la pregunta es ahora, ¿dudamos acaso de ese poder? ¿Dudamos de ese poder? Mis hermanos, el poder del que aquí se nos habla es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y a veces yo sé que suena eso como que, no, es que eso se lo dicen a los cristianos porque es que ellos son tontos. Ellos tienen que pensar en que hay un mundo mejor porque simplemente son tontos, que aquí no tienen la capacidad. Yo quiero que una persona sin plata y sin un poder político me muestre hasta dónde llega el alcance de su poder. Si tú eres más fuerte que yo porque levantas más peso, pues ese es tu poder físico. Pero alguna persona tendrá un poder mental, alguna persona podrá tener un poder físico, alguna persona podrá tener un poder político, otro poder de riquezas. Pero todos se les acaba su poder el día que se tienen que arropar con una ropa de madera. Todos el día de su muerte se les termina su poder, porque es limitado. No importa lo fuerte que seamos. No importa, hablando de cuestión física, los Mister Olympia que hayan ganado. No importa los trofeos o los balones de oro que haya ganado un futbolista.
algún día morirá. Y no estoy diciendo esto como si me alegrara la muerte, simplemente estoy diciendo un concepto que todo el mundo lo entiende. Algún día todos moriremos. Y no importa qué tan grande haya sido el alcance de nuestro poder, se quedará aquí, y el límite es nuestra muerte, pero nuestro Dios no. Y los que estén con Él, les tengo una buena noticia, tampoco. Porque estarán con el poderoso, porque Él promete resucitarlos. Esa es la fuerza de nuestro texto, testifica. No importa si el enemigo mismo te hace frente, el Señor te sostendrá, y si mueres, te resucitará para estar con Él. Eso debería para nosotros ser supremamente glorioso. Este momento del texto nos presenta entonces una victoria sin igual, porque fíjense los burladores cómo terminan ahora asombrados, atónitos. Versículo 11 al 14. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie. Y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto. Y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. Recuerden que este segundo ay es la 6ª trompeta, y eso ya lo veremos la siguiente semana, la 7ª trompeta, que es el tercer ay. Ahora, una vez más, 3 días y medio, es un tiempo determinado por el Señor. Ni usted ni yo sabe ni cuándo empieza, y seguramente podemos decir, bueno, si contamos este día, contamos los 3 días y medio, sucede después, pero ¿cuándo empieza? O si ya empezó, ¿cuándo fue? En eso tenemos otra discusión teológica, que no viene al punto del texto. El asunto es que nos ubiquemos en lo que el Señor está mostrando. Mientras el hombre en su poder puede decir, vencimos a aquellos que nos hacían la vida imposible, el Señor los llama hacia Él. El Señor hace lo que más nadie puede hacer. No importa, mis hermanos, lo fuerte que se vea, lo poderoso que se vea, el alcance, valga la redundancia, del poder del hombre. Ninguno puede lograr que un muerto vuelva a la vida. Nadie. Cuando hablamos de reanimación, sabemos que es una persona que está debatiéndose entre la vida y la muerte, pero no es alguien que se fue y luego regresó. Hay una parte que no podemos explicar. Hay una parte que no podemos decir cómo esa persona regresó. Lo único que podemos ver es esta persona continúa con vida y el Señor así lo ha determinado. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que el Señor finalmente así lo determine. Porque eso pertenece a Él. Ahora, en el tiempo determinado por Dios, ellos resucitan, son levantados. Hermanos, vuelven porque el Señor les da su aliento de vida, vuelven ellos a la vida. No hay nadie que pueda hacer eso. Y cuando todos los demás lo ven, definitivamente se dan cuenta, esta gente está con uno que es verdaderamente poderoso, y se atemorizan. ¿Por qué? Porque se estuvieran burlando. ¿Por qué? Porque ignoraron lo que ellos hacían. Ellos son ascendidos ante el Señor. Y entonces, cuando todos los demás lo ven, el versículo 14 nos dice que unos terminan muriendo, versículo 13, perdón, unos terminan muriendo, pero otros terminan dándole la gloria a Dios. No sabemos exactamente si esta gloria a Dios es simplemente un diciendo, wow, gloria a Dios, verdaderamente es el Dios de ellos, o si tal vez muchos de ellos se arrepintieron, lo cual es muy probable, porque el Señor todavía no ha completado su juicio, de modo que siempre cuando veamos que su juicio final no ha llegado, todavía hay chance para el arrepentimiento. En lo que hoy comunicamos, todavía no ha llegado el tiempo final del Señor, tenemos chance de seguir anunciando y haciendo el llamado al arrepentimiento. Dios con su poder, hermano, levanta de los muertos a sus testigos, para que sea este un testimonio final de su gran poder, trayendo juicio, pero arrepentimiento también a la vez. Que aquellos que vean que el Señor ha hecho esto pudieran glorificar al Señor. Solo un testimonio fiel puede enseñar fielmente del poder que Dios, del poder de Dios. Así que pidámosles al Señor que nos use con ese propósito. Como he dicho, nuestro propósito es que como testigos, los testigos profetizan hasta la muerte por el poder de Dios. Pidámosles al Señor, ayúdanos, oh Dios, úsanos, Señor, para ser tus testigos fieles. Siguiendo con la idea del celular. De repente el celular apagado, recibo una carga impresionante. Vuelvo otra vez el celular a funcionar. Pero el asunto está en que mientras aquí se descargaba ese celular, ahora ya recibo una carga que no se apaga nunca. Una carga que dura para siempre.
se conecta a un power bank que nunca deja que se agote. Hermano, tú tienes esa esperanza para ti disponible hoy. El enemigo no podrá hacerte más daño que el Señor le permita. Como lo vemos en el caso de Job. El Señor lo permite hasta un cierto punto. Por el poder del Señor estamos seguros, así que no tiene sentido hoy que descansemos en cualquier otro poder. Solamente el poder de Dios puede sostenernos hasta el final. Y si aún morimos, un poder mismo para levantarnos, así como levantó a Jesucristo. Mientras el mundo y Satanás hacen una exhibición por la muerte de los testigos, el Dios poderoso los levanta de entre los muertos, para que sea esa una evidencia incuestionable de su gran poder. A ninguno de los que estaban allí le queda duda de que eso fue obra del Señor, y por eso terminan dándole gloria a aquellos que no mueren. Fue un asunto incuestionable. Nosotros tenemos que ser testigos y que no le quede duda a ninguno de que el Señor es el gran Salvador que salvó a este gran pecador por su gracia. El mundo, mis hermanos, exhibe a diario su poder en todo aquello que no es Dios. Pero hoy nosotros como su iglesia somos llamados a exhibir con fidelidad el poder de Dios, profetizando con autoridad, comprometidos aún hasta la muerte y con la esperanza en la victoria futura final. Esto lo tenemos nosotros garantizado gracias a Jesús, el Cordero que fue inmolado por nosotros. En Mateo 28 se nos dice palabras que se recuerdan esto que está pasando aquí. Jesús resucitado, en ese poder que operó para resucitarlo entre los muertos, el cual hablaría Pablo en Efesios, ese poder de Cristo resucitado, o Cristo en ese poder, Él ya como resucitado dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y ahora con esa autoridad nos la delega a su iglesia. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y Él promete que su presencia estará con los suyos hasta el final. No teman en ello, porque Él promete estar con los suyos en su labor de ser sus testigos. Recuerda, mi hermano, no somos testigos únicamente cuando decimos vamos a hacer una campaña por aquí, por La Palma, sino en todo momento tú eres llamado a ser su testigo. Y tienes que saber que el Señor está contigo, acompañándote en esa labor. Aun si a quien le vas a hablar estuviera en la peor condición, el Señor puede darte de su poder para hablar, para comunicar y para evidenciar en tu vida cómo el Señor ha obrado y te está transformando. El Señor con su autoridad, aun en medio de la aflicción, promete su presencia hasta el final. ¿Qué poder, mis hermanos, hay en este mundo que nos pueda hacer volver de la muerte? No hay ninguno. Si usted contara con los dedos de sus manos cuáles son las naciones y los presidentes más poderosos, usted lo podría enumerar. No voy a poner el orden, voy a simplemente decir 5, 3. Estados Unidos, China, Rusia. ¿Cierto? Que son los que más se nombran todo el tiempo, ¿verdad que sí? Bueno, en una reunión que tuvieron, el de Rusia con el de China, empezaron a conversar ellos, que eso fue público, y estaban hablando acerca de cómo prolongar las personas más sus vidas. Como si tuviera algo que se esté haciendo, que estén investigando. Usted sabe que eso siempre está pasando, que la gente siempre, a uno le sale la crema rejuvenecedora. Es el producto que le llega a usted. Pero esa gente tiene unos productos que eso no llegan a usted. Y eso se extiende. Y ellos lo tienen. Pero por más que el hombre intente alargar sus días, estos están hasta el día del Señor. No importa, le estoy hablando de los dos personajes quizás de las naciones más poderosas, y se escuchó una conversación que estuvieron teniendo acerca de ese asunto. Usted lo puede buscar, no es un asunto de esto que llaman de cuestiones ahí. No, eso estaba claro, un periodista tal, lo grabaron y salió eso. Ahora, aunque sean de las dos personas más poderosas del mundo, no pueden asegurar que mañana van a vivir. No pueden. No pueden. El poder de Dios, en cambio, sí puede. Y si morimos, aún resucitarnos. Así que permíteme decirte esto, amigo mío, que hoy nos visitas. Tú que estás aquí y no conoces a Cristo. Hay dos tipos de personas que se describen en el pasaje. Unos que reciben juicio y otros que dan la gloria a Dios. Depende de cómo reaccionemos a la revelación de Dios hoy aquí, nosotros seremos uno u otro grupo. Creer en el Señor es someterse a su señorío. No creer en Él, aunque tú no te estés riendo de las cosas de Dios, y eso nos lleva a tener como un pensamiento de decir,
mira, fulano le gustan las cosas de Dios. No, el que le gusta las cosas de Dios, como así lo decimos, se somete a su señorío. Mi amigo, aunque tú no te estés burlando, si tú escuchas hoy el llamado de Cristo que hace a tu alma, responde a Él, porque todo lo contrario a eso es burla. Aunque tú digas, yo no me estoy burlando, es burla cuando escuchamos su palabra, cuando escuchamos su llamado y lo ignoramos. Lo estamos viendo como que no importa, como que ese poder no lo quiero. Pero si hoy te está llamando, sométate a su poder. Porque solamente hay dos opciones. Uno de los dos poderes te gusta más. O el poder que tienes hoy como hombre y someterse al poder humano, o el poder del Señor, que aun si murieras, te da la esperanza de vida eterna. Amigo, hoy Cristo Jesús ofrece su gracia que te redime, te perdona tus pecados, pero también te llama a una nueva vida donde puedas vivir para su gloria. Así que yo espero que el Señor obre en tu corazón y te guíe hacia Él. Mi hermano, yo te pregunto hoy, ¿en qué poder se está alimentando la batería de tu vida? ¿Dónde te estás fortaleciendo? ¿Dónde te estás afirmando? Porque somos del Señor y se supone que Él es nuestra roca, pero ¿dónde a veces nosotros queremos alimentar en nuestra alma? En el poder de Dios, nosotros como creyentes hemos de encontrar su fuente inagotable que le sostiene no solamente aquí, sino hasta el final y aún después de la muerte, cuando promete resucitarnos. De eso debería nuestra alma anhelar siempre. Hermano, si tú estás sufriendo por una enfermedad, tú puedes encontrar en Él el poder para traer calma a tu mente, a tu corazón. Y si quiere Él también poderte sanar. Si hemos de ser sanados, dice la Escritura, Él es quien perdona nuestros pecados y quien sana nuestras dolencias. Si algún día usted se sana de su dolencia, permítame usar el ejemplo de un hermano que es el único que tiene tapabocas. Si es una gripa que la vemos que se nos va con unos días, esos días que dura la gripa es de Él. No veamos, eso se me quita en estos días, este cuerpo mío todavía aguanta. Es por el poder del Señor y su misericordia que se nos quita o que se nos pegan las pestes. Porque Él es el soberano. Y también si es una situación terrible en tu cuerpo, Él también tiene el poder. Y si algún día eres sanado, fue porque el tratamiento Él lo permite y lo obra y sostiene para que tú lo recibas. Si es un asunto financiero, en sus manos está el inicio de nuestra crisis financiera y el acabose de ella. También hay una sorpresa, es que usted siempre está en momentos de refrigerio. No creo que usted siempre va a estar siempre surfeando la ola. A veces la ola viene y le hace la vuelta. Así que probablemente hoy estemos en la ola llevándonos y estamos, wow, gracias Señor. Pero cuando la ola te dé la vuelta, recuerda que estás todavía agarrado a la tabla. Señor, gracias porque aquí estoy, pero aquí me estoy sostenido por tu gracia. Entonces, mi hermano, cualquiera sea nuestra situación, aflicción física, financiera, momento difícil, una situación matrimonial, una situación de crianza de tus hijos, cualquiera sea tu asunto, hoy puedes una vez más afirmarte en su poder y en su poder también testificar cómo Él te sostiene, cómo Él tiene misericordia de ti. De eso hemos de testificar. Solamente hay una fuente de poder en la cual el hombre puede estar vivo por la eternidad. Y esa fuente está disponible para todos nosotros hoy, para que nos conectemos a ella y alumbremos a todos los demás. Solamente podemos alumbrar si estamos conectados a la fuente que es nuestro Señor. Vamos a orar y pidámosle al Señor que nos ayude hoy a ser fieles testigos que profetizan hasta la muerte del poder de Dios. Bendito Dios, te doy gracias porque vemos, Señor, en este texto que se nos habla de unos testigos. De tu gracia tan sublime, cada día soy deudor. Que tu amor cual ancla firme, una a ti mi corazón.